The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ok, nuevamente, quisiera agradecerles por el tiempo a todos. Y al iniciar esta presentación, vamos a hablar particularmente de las funciones del sistema nervioso. Y el sistema nervioso está conformado de dos partes. Una conocida como el sistema nervioso central, que está encapsulado en toda esta región. Y aquí está el cerebro y el encéfalo, y tenemos también lo que llamamos como tallo cerebral, y pues tenemos también la médula espinal. Entonces, toda esta región está muy bien protegida. Y la otra parte del sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema nervioso autónomo son extensiones de nervios que salen desde la columna, desde la médula, y luego tenemos extensiones que salen de diferentes discos. Y todas estas extensiones, conforman lo que se conoce como el sistema nervioso autónomo. Entonces, realmente no es autónomo, como pensamos. Entonces, pero hay dos regiones, una es el sistema nervioso simpático y el otro el parasimpático. Entonces, en ciertas regiones, en la área superior y también el área inferior, tenemos extensiones neurales que corresponden al sistema nervioso parasimpático. Y en el sistema nervioso simpático tenemos extensiones que salen de estas regiones en la columna, hacia nervios que se extienden y se conectan con diferentes órganos. Entonces, como usted puede ver, cada región en nuestro cuerpo está conectado por estos sistemas. Entonces, la información que tiene que ser entregada al cerebro viaja por estos nervios, o la información que va a ser enviada desde el cerebro va a viajar por estos nervios a través de diferentes sistemas de comunicación. Y entonces los nervios son como cables, no son extensiones, pero realmente son parte de células neurales. Entonces, pero estos nervios literalmente, envían señales a diferentes partes del cuerpo. Y en lo que concierne, al sistema nervioso simpático, la función es, en este caso, si hablamos, por ejemplo, del corazón, ¿no? Iniciar, el impulso cardíaco. Entonces, si el sistema nervioso recibe un mensaje, manda un mensaje, al sistema nervioso autónomo para iniciar, este tipo de actividad en el corazón. Luego el otro sistema, por otro lado, reduce el latido cardíaco. Entonces, todos estos movimientos cardíacos están directamente ligados a estos mensajes que son enviados desde estos dos sistemas. Entonces, la contracción del corazón, la relajación del corazón, incluye ambos sistemas funcionando uno detrás del otro. Entonces, cuando hay contracción, el sistema nervioso manda un mensaje que produce ciertas cargas eléctricas. Cuando hay relajación del corazón, en la segunda fase, el sistema nervioso parasimpático se encarga, de enviar estas señales. Entonces, lo que tenemos es, a través de estos sistemas nerviosos, tenemos un mecanismo de comunicación. Y esto es lo que es realmente. Como 150,000 kilómetros de nervios contiene aproximadamente el cuerpo humano. Entonces, estas extensiones, literalmente producen otras ramificaciones, y entonces cada parte en el cuerpo tiene un sistema de comunicación. Y si quiere comparar esto como cables, ¿no? Diríamos que son cables de comunicación, no son cables realmente. Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Se puede ver del lado izquierdo. En esta imagen del lado izquierdo tengo nervios que salen a la altura de esta región, de la columna. Y estos nervios, parten por aquí, y como puede ver, hay ramificaciones de nervios
para que cada tejido, digamos, muscular y conectivo tenga, digamos, un sistema de comunicación. Entonces, si usted tiene la intención de mover el dedo, ¿no? Yo quiero mover este dedo, ¿no? Entonces, el cerebro va a mandar un mensaje a través del sistema nervioso central y luego esta información viaja por los nervios hasta el lugar donde el movimiento tiene que iniciarse. En esta imagen del lado derecho, usted puede ver una mejor gráfica de esto. Entonces tengo la intención del cerebro. Entonces hay la intención suya de mover el brazo, digamos. Va a mover este brazo, esta región, y va a hacer que sus músculos, digamos, tengan una extensión. Entonces usted tiene, como puede ver desde el cerebro, mensajes enviándose. Aquí en el lado derecho va a ver la proyección que hay, porque hay nervios aquí en esta región, neuronas que tienen, digamos, extensiones neurales y comunicación entre una región, entre una neurona a otra, hasta que llega al destino, digamos, la información. Entonces, usted va a producir el mensaje, digamos. Entonces, este es el movimiento que se produce, digamos, en el músculo extensor y también, digamos, el punto de sinapsis o conexión, digamos, entre diferentes neuronas va a iniciarse. Entonces, como puede ver, digamos, aun cuando usted tenga músculos, estos músculos no van a moverse hasta cuando usted tenga la intención de iniciar el movimiento. Entonces, a menos que haya algún problema en neuronas en el cerebro, usted puede producir movimientos incontrolables. Entonces, este es el caso de personas con Parkinson, ¿no? Es un problema neural. Literalmente el problema es falta de regulación y control, digamos, de estos movimientos, porque por los nervios viajan cargas eléctricas y también hay mensajes de neurotransmisores. Entonces yo tengo la intención de mover este brazo. Si yo voy a ser el que voy a producir movimiento, ¿no? Entonces las neuronas que tienen, digamos, su línea de conexión a este brazo, van a iniciar, digamos, el proceso de mensajes que se inicia así. Entonces, y no solamente los músculos, cualquier movimiento que quiere hacer va a tener, digamos, injerencia, digamos, su cerebro. En lo que concierne a ciertos órganos que reciben información automática, en este caso tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, hay ciertas funciones, digamos, que va a iniciarse sin necesidad de que usted inicie, digamos, una intención en su cerebro, digamos, para iniciar el movimiento. Por ejemplo, el corazón tiene sistemas, digamos, de regulación que están más integrados con el ritmo circadiano, que es una región del cerebro, digamos, que conoce exactamente todos los latidos que tiene que haber durante el día para, digamos, producir, digamos, las señales necesarias para que el cerebro, digamos, haga su función, el corazón haga sus funciones. Y lo mismo es con los intestinos, ¿no? Los intestinos también tienen una serie de... Ok, disculpe, parece que no escuchan nada. Creo que tenemos un problema de sonido. Alguien me mandó un texto. No sé si es correcto. Permítame un segundo. No sé si es solamente la persona o muchos lo están escuchando. Déjeme mandar un mensaje a ver que me responda, porque parece que alguien está teniendo problemas con el sonido. Si están escuchando bien, ustedes por favor mándenme un texto. Aparentemente aquí tengo a alguien que tiene problemas para escuchar. Ok. Creo que es un problema con... Bueno, déjenme ver. Muy bien, me dicen que sí se escucha bien. Ok. Debe ser un problema con
con la conexión en la persona. Gracias por responder. Entonces, volviendo a este sistema nervioso, tenemos uno que es autónomo o automático, como es el sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Aún estas funciones, digamos, como el movimiento constante del corazón, tiene que también ser regulado en cierta forma, digamos, dependiendo de qué tipo de actividad está teniendo, o cuáles son las intenciones que tiene, o qué es lo que usted puede ver del mundo exterior. En lo que concierne a los intestinos, igualmente, digamos, usted va a ver estos dos sistemas, digamos, que van a tener injerencia tanto, digamos, en la inhibición de actividad digestiva o estimular actividad digestiva. En lo que concierne, digamos, al sistema nervioso simpático, en actividades, digamos, del hígado, vamos a tener, digamos, los lados opuestos de estos sistemas que van funcionando de manera diferente que lo que ocurre en el corazón. Entonces, pero, bueno, lo importante es que entendamos que toda actividad en el cuerpo, digamos, está coordinada, regulada por el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, esto no ocurre de manera, digamos, voluntaria completamente, digamos. O sea, cuando llamamos a esta parte del sistema nervioso periférico, le llamamos voluntario o autónomo, realmente no es autónomo. Entonces, como puede ver aquí, hay extensiones a los ojos, por ejemplo. En el caso, digamos, del sistema nervioso simpático, va a haber dilatación de la pupila. ¿Okay? Y en el caso del sistema nervioso parasimpático, va a haber contracción de la pupila. Entonces, estos opuestos, digamos, contracción o dilatación, contracción o relajación de un músculo, o la contracción o relajación del estómago, o estimulación de actividades digestivas, o inhibición de estas actividades, digamos, siempre va a haber, digamos, ambos extremos funcionando, digamos, casi de manera modulada para asegurar, digamos, que estos mecanismos están funcionando correctamente. Si hubiera peligro, entonces va a haber más actividad en el sistema nervioso simpático. Entonces, ¿qué ocurre? Usted va a ver dilatación de la pupila. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber si una persona está bajo estrés, solamente veo la pupila y ya puedo ver dilatación. A menos que esté estudiando, ¿no? Y está poniendo mucha atención, o hay peligro, ¿no? Si hay peligro, va a dilatarse la pupila. Esto es con el fin de que tenga una mejor visión de lo que está observando, para que usted pueda hacer el movimiento apropiado y salvar su vida, digamos, si tiene que correr o tal vez detectar donde hay un árbol, si tiene que subir a un árbol, ¿no? O donde hay una piedra, si tiene que defenderse y utilizar una piedra. Cuando hay estrés en el individuo, digamos, va a haber dilatación de la pupila. ¿Okay? Si el estrés es psicológica, también va a haber, digamos, dilatación de la pupila. Contracción de pupila, digamos, es en el caso, digamos, de la acción del sistema parasimpático. Yo tengo, por ejemplo, polvo, digamos, me llega a los ojos, va a haber contracción de pupilas. También va a haber, digamos, una serie de señales que van a haber, digamos, de los ojos al cerebro, digamos, y una interacción de comunicación va a haber, digamos, entre el cerebro y estos tejidos, digamos, en el cuerpo. Entonces, toda actividad, digamos, función y todo mecanismo en el cuerpo, digamos, está directamente vinculado, digamos, a estas actividades del sistema nervioso. Ok, ahora vámonos al cerebro un poquito para entender un poquito más esto. El cerebro contiene neuronas. El cerebro tiene una serie de funciones. Crea estructuras y también produce químicos. Entonces tenemos estructura. La estructura se refiere a la conexión entre una neurona y otra. Entonces esta es una neurona, parece como un papalote, ¿no? Y tiene extensiones. Por ejemplo, esto sería un axón, que es lo que correspondería a un nervio, ¿no? Y estas ramas a los lados le llamamos dendritas, que es el lugar de contacto entre un axón y otra neurona.
Entonces aquí, por ejemplo, si esto sería un axón de otra neurona que está por ahí atrás, y esto sería la dendrita. Y en estos lugares donde está más iluminado son los puntos sinápticos. Entonces aquí hay un espacio y la comunicación entre estas neuronas va a ocurrir en este lugar. Entonces, neuronas se comunican entre sí. Todas estas funciones que hablamos, fisiológicas, en manera general, van a requerir, digamos, constante comunicación. En cualquier momento, digamos, nuestro cerebro produce más de 700 trillones de conexiones. Entonces, esto sería conexiones, conexiones, conexiones. Entonces, el cerebro contiene como 100 billones de neuronas y tiene como 1 trillón de otras células que soportan las neuronas. Entonces, todas estas células en el cerebro son vitales y tienen funciones muy importantes. ¿Okay? Entonces, pero ahora vamos a referirnos a las neuronas específicamente. Entonces, como indiqué antes, la función de las neuronas y el cerebro en general es proteger el cuerpo. Entonces, si por alguna razón yo como algo que vamos a decir que tiene algunas toxinas, ¿no? Resulta que me como algo que está lleno de toxinas. El momento que comienzo, digamos, a digerir estos químicos, entonces los nervios, la extensión de nervios que llega a mi paladar, va a recibir información de las células en mi paladar de los químicos que se han introducido, inclusive las toxinas, y la información de estos químicos va a ser dirigido hacia neuronas. Entonces, neuronas específicamente que están coordinando comunicación con nervios que llegan hasta el paladar, reciben la información y luego esta información es evaluada. Y en este caso, si son toxinas, el cerebro inicia comunicación con otras regiones para indicar que hay un problema. Y entonces lo que hacen regiones en el cerebro envían mensajes. En este caso, digamos, este ejemplo, enviaría mensajes aquí, aquí, digamos, hacia el sistema simpático, como puede ver, ¿no? Entonces va a haber, digamos, mensajes por estos nervios aquí a mi estómago, para que el estómago inhibe actividad digestiva. Lo que significa es que no va a haber trabajo de digestión, porque acabo de recibir toxinas. Entonces tengo un veneno, literalmente para el cuerpo lo es, que entonces el intestino y el estómago van a ser inhibidos. Entonces va a haber un mensaje de aquí hacia este lado para que no haya trabajo de digestión. Por otro lado, digamos, hay un mensaje acá que hacia estimular que se detenga. Entonces, estos nervios van a ser bloqueados para no mandar mensajes al estómago a que continúe estimulando digestión. Va a haber mensajes por otros nervios para que se detenga, digamos, actividad digestiva. Entonces, y lo mismo va a pasar, digamos, con nervios que llegan a los intestinos. Entonces, ahora lo que va a ocurrir es que a mí me va a dar diarrea, ¿okay? O voy probablemente a vomitar. Y esto es algo bueno, porque entonces se ha evitado que el tóxico que comí no llegue, digamos, a la sangre. Entonces, son sistemas de protección que hay. Entonces, esta conexión y actividad constante, digamos, entre cada tejido, digamos, cada área en el cuerpo, únicamente facilita la protección del cuerpo y facilita también que el cerebro hacer sus funciones. Entonces su función es protección. Digamos que una bacteria entró porque tuve una cortadura en la pierna. Igualmente los músculos y los tejidos donde la infección está van a mandar mensajes por nervios hacia el cerebro, que el cerebro recibe la información, evalúa la información y entonces refiere esta información a otras neuronas que están dispersadas en el cerebro para que inicien su trabajo de mandar mensajes a estas regiones
donde se produjo la infección y otras regiones para que ayuden a participar en el proceso de la curación. Entonces, es un mecanismo muy es fabuloso y su cerebro tiene la función de protegerla. Entonces, volvamos aquí otra vez. Digamos que yo me tomé una soda, ¿no? Una soda contiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? Dependiendo de qué soda es, 8, 6, 12, 16 cucharaditas de azúcar en una soda. Entonces, la información del líquido que estoy tomando en mi paladar va a enviárselo al cerebro. A medida que el líquido viaja por el esófago, entonces las células en el esófago que tienen extensión neural que llega al cerebro mandan mensajes al cerebro. Las células en el estómago que están recibiendo el azúcar en exceso mandan mensajes también al cerebro. Y el cerebro sabe con anticipación que va a haber un problema serio. Porque claro, pues una cantidad de azúcar de esa magnitud va a poner el azúcar elevada en una manera casi instantánea, ¿no? Que el momento que se absorba ya la soda adentro hacia la sangre, voy a tener una gran cantidad de azúcar elevada. Entonces, mi cerebro, con el fin de protegerme, ha recibido toda esta información. Entonces, manda mensajes al páncreas. Y el páncreas, digamos, recibe este mensaje. Y el mensaje es que produzca más insulina. Entonces, al producir más insulina, va a permitir que haya, digamos, distribución del azúcar inmediatamente para que no haya exceso de azúcar en la sangre. Por otro lado, digamos, también le mando un mensaje al hígado, ¿no? Para que se estimule y el hígado, en cuanto pase el azúcar, digamos, comienza a convertirlo en grasa. Entonces, esto, digamos, es un sistema de balance, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene que estar, digamos, en la temperatura correcta, la cantidad de azúcar correcta en la sangre, la acidez correcta en la sangre. También tiene que haber, digamos, la cantidad de hormonas correctas en la sangre. Entonces, esto es lo que pone el cuerpo en general en homeostasis. La salud suya y la mía depende, digamos, de estos factores. Y entonces, todos los órganos tienen diferentes funciones: el hígado, el páncreas, el estómago, la piel, los riñones, los pulmones. Entonces, hay comunicación constante entre diferentes regiones del cerebro del cuerpo a través del cerebro. Entonces, por eso estas rutas de comunicación que son los nervios facilitan, digamos, mensajes, recibir del cuerpo hacia el cerebro o enviar mensajes del cerebro al cuerpo. La velocidad con que viaja esta información es muy grande, no es como 350 millas por hora. Entonces, antes de que usted diga ya el mensaje ha sido enviado y la respuesta también. Entonces, es muy rápido, digamos, estos procesos. Estos procesos ocurren a través de cargas eléctricas, también a través de neurotransmisores. Entonces, función del cerebro. Asegurarse que todo el cuerpo está protegido, no solamente del mundo interior, pero también de cualquier potencial peligro del mundo exterior. En el mundo interior, digamos, lo que hace el cerebro es relaciona información a órganos que van a facilitar la producción de ciertos químicos o hormonas que ayudan a poner el cuerpo en equilibrio otra vez y en su estado homeostático y balance. Por otro lado, digamos, lo siguiente, y hablamos de esto, es la estructura. La estructura es creada por conexiones, ¿sí? Y hay, digamos, esto no es fijo, ¿no? Las conexiones no son fijas, la estructura del cerebro cambia. Entonces, las formas y la posición y la anatomía no cambian. La anatomía es la misma, a menos que haya tenido un accidente, ¿no? O ya tenga, digamos, Alzheimer's y están muriéndose muchas células en el hipocampus o en otros lugares del cuerpo, del cerebro. Pero la anatomía es la misma. Entonces, función es proteger. La otra función del cerebro es recibir información. Entonces, el cerebro recibe información del mundo exterior a través de sensores. Entonces tenemos, los ojos son sentidos y hay sensores y hay comunicación, digamos, a través de nervios.
y se recibe información del mundo exterior, qué es lo que está allá afuera, ¿no? El carro, la casa, mi ropa, las sillas, el bus, el perro, etcétera, digamos, el león que está al frente. Entonces, el cerebro tiene que saber qué está pasando en el mundo exterior, porque el cerebro tiene que decirle a cada uno de los órganos exactamente qué está pasando en el mundo exterior. Y esta información se recibe a través de los sentidos, ¿no? El oído, la vista, digamos, tenemos el olfato, tenemos también el tacto, y hay muchos lugares en el cuerpo, digamos, que son literalmente puntos de comunicación. Entonces, mi piel, que tiene sensores, le va a mandar mensajes al cerebro a través de nervios de la condición de la temperatura, si hace frío, hace calor, cómo está la presión atmosférica. Entonces, esto es esencial porque la temperatura interna en las células tiene que estar a un cierto grado específico. Entonces, si yo tengo un cambio, digamos, en el ambiente, los sensores en la piel van a recibir la información de que la temperatura bajó 10 grados, y entonces el cerebro necesita saber para asegurar que prende el mecanismo del sistema de calefacción central interno para que las células en el cuerpo no vayan a morirse. Entonces el cerebro recibe información y una vez que esta información llega, digamos, la temperatura acaba de bajar. ¿Sí? O estoy en casa y estoy a 70 grados Fahrenheit y salgo, afuera está a 30 o a 40. Entonces mis células internamente pueden morirse a una temperatura, digamos, tan diferencial. Entonces mi cerebro, quien recibe la información a través de estos sensores de la piel, va digamos, a iniciar conexiones a ciertas glándulas como la tiroides para que inicie, digamos, o ponga hormonas en el sistema sanguíneo que permitan iniciar actividades, digamos, y regular ciertas expresiones genéticas en cada célula para que se inicie el trabajo que permite, digamos, que el sistema de calefacción se mantenga internamente. Entonces, aun cuando la temperatura esté afuera a 20 grados menos de lo normal o 30 grados, internamente mi temperatura va a estar normal. Entonces, estas funciones de protección son las que tiene el cerebro. El cerebro también, como dije, recibe información del mundo exterior, la temperatura, lo que observo, lo que escucho. Yo puedo recibir información y esta información se va grabando. Información se graba en su cerebro, de todo lo que usted escucha. Entonces se crean químicos a través de todas estas actividades cognitivas. Entonces estos químicos permiten, digamos, que la información pueda ser grabada. Entonces lo mismo ocurre, digamos, si yo observo lo mismo y tengo experiencias, entonces el grado de magnificación de la información se extiende y les voy a explicar cómo ocurre esto. Tenemos aquí, digamos, neuronas. Yo puedo voy a clases en la escuela y me dicen que aprenda a multiplicar. Y el maestro me escribe los números y me enseña los números. Entonces yo ya tengo los números grabados en diferentes neuronas. Y esto, digamos, no es en lugares específicos, digamos, son químicos. Pero voy por motivo de referencia, vamos a hablar de eso. Entonces, las neuronas que tienen el mismo tipo de contenido de información se comunican entre sí. Y como referencia voy a usarlo. Digamos que esta neurona tiene el número 2, aquí, y esta también tiene el número 2, aquí también está el número 2. Entonces, estas neuronas fácilmente se van a conectar, ¿no? A través de la extensión neural, que es el axón, y la extensión del cuerpo de la neurona, que se llama dendrita, y se produce lo que llamamos puntos sinápticos, aquí, ¿no? Entonces va a haber comunicación, y la comunicación puede continuar en el proceso, digamos, de encontrar neuronas con la misma información, y esto, digamos, es lo que conocemos como circuitos neurales. Cada neurona puede guardar contenido de miles de información. Ahí puedo tener, digamos, el contexto de el color de los ojos de mi esposa, el número 2, que el color rojo, etcétera, ¿no?
o información en referencia, digamos, a el día que mi hijo se graduó en la escuela. Entonces, todo este contenido, digamos, es esencial, digamos, esto permite memoria. Entonces, el cerebro tiene como función, digamos, guardar información. Ahora, el ser humano puede hacer algo extraordinario, ¿no? Una vez que ya tiene información de diferentes tipos, podemos crear pensamientos. Entonces, yo puedo estimular pensamientos, crear pensamientos, y estos pensamientos nuevos que yo creo van a reclutar neuronas, también se van a guardar la información en neuronas. Entonces yo puedo repetir información que yo creo en mi mente. Por ejemplo, yo digo, yo voy a ser un ingeniero, me gustaría ser un ingeniero. Y si repito la información y lo hago consistente, yo voy a crear circuitos neurales. Ahora va a haber un estímulo atrás de esto, ¿no? Porque hay químicos asociados, digamos, con una gran cantidad, digamos, de proyecciones que hay entre diferentes regiones del cerebro. Entonces, estos estímulos también conducen, digamos, a que se produzcan otros químicos que van a producir motivación para proceder yo a continuar con iniciar una meta de ser ingeniero, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, es entre algunas de las funciones del cerebro, ¿no? A guardar memoria, digamos, y también recuperar memoria. Si yo estoy en la escuela y necesito aprender, digamos, las tablas y mi maestra me dice, ok, Ulises, quiero que aprendas a multiplicar y vamos a comenzar con 2 por 2. Y entonces me dice, repite esta multiplicación 2 por 2. Yo ya tengo la letra 2, el número 2, ya lo conozco, lo tengo grabado, tal vez en un número de circuitos que he iniciado, digamos, en el pasado cuando aprendí el número 2. Entonces, al iniciar una nueva operación, entonces yo inicio, digamos, nuevos estímulos y otros químicos inician un nuevo circuito neural. Entonces, yo, después de repetir esta información, yo voy a memorizarla y pues hay procesos, digamos, que hacen que la memorización sea a largo plazo. Pero inicialmente, digamos, estos estímulos por repetir la información que estoy aprendiendo, y si yo la escribo, por eso es que este sistema de aprendizaje, ¿no? Escribiendo y repitiendo, digamos, estás reclutando más neuronas. Si yo lo escribo, se convierte esto eventualmente, digamos, en una memoria implícita que me hace que memorice esto permanentemente. Entonces, veamos a ver estructuras. Okay. La estructura, como dije, puede modificarse. Estas estructuras tienen que ver con experiencias, conocimiento, pensamientos, emociones envueltas. Entonces yo puedo modificar mi estructura. Por ejemplo, si yo pasé años victimizándome y pensando que nadie me quiere, que soy absurdo y que nunca sirvo para nada, entonces estos pensamientos producen, digamos, circuitos y mapas y conducen, digamos, a la producción de una serie de redes neurales con la misma información. Entonces, yo puedo modificar esto y crear una nueva estructura. Si yo hago cambios en mi vida y decido transformar mi vida, entonces muchas de estas conexiones se van eliminando y gran parte de estas dendritas, que es la extensión, comienza a eliminarse. El cuerpo de la neurona continúa, dendritas asociadas, digamos, a alguna otra información relevante, a otra cosa diferente, digamos, se mantiene. Pero esto es lo que se llama pruning, significa que voy cortando las ramas que ya no sirven. Entonces, por eso es que el hombre tiene la habilidad de poder cambiar en cualquier momento que decida. La persona puede hacer cambios. Entonces, otra de las actividades en el cerebro es producción de neurotransmisores. Y hay una variedad de neurotransmisores como 100, o se llaman neuropeptides, son cierto tipo de proteínas especializadas. Además, toda esta comunicación entre neuronas ocurre entre estos químicos. Y los químicos se combinan entre sí, digamos, y hay cruce de información, producción de cargas eléctricas, memorización, aprendizaje, digamos, y otra comunicación en neuronas, depende de estos químicos. Entonces, mientras el individuo está saludable, la mente está sana
entonces la producción y balance de estos químicos van a mantener salud en el cuerpo. Entonces, la relevancia que hay entre la salud y el cerebro, digamos, están, digamos, científicamente comprobada. Por mucho tiempo se creía que el cerebro funcionaba como una computadora. Es más, por casi medio siglo estamos creyendo en eso. Pues tal cosa, digamos, no es real. Creíamos que eran funciones fijas, que la predisposición era basada en expresión genética, de ahí viene el carácter, la personalidad de la persona, digamos, inclusive todos estos mecanismos cerebrales dependían de eso. Entonces, y que estas predisposición, digamos, hacía imposible que haya cambios, no solamente en estructura, pero inclusive en la producción de estos químicos, así como la personalidad del individuo. Afortunadamente, digamos, ha habido una gran cantidad de estudios científicos en los últimos 5 años que han determinado que es completamente, digamos, esto no es totalmente el opuesto. Estos estudios, digamos, nos indican ahora y prueba que el cerebro se transforma, es decir, la producción de químicos va a variar, la estructura del cerebro va a variar y eso va a depender del conocimiento y las experiencias. Esto es lo que modifica, inclusive, si hay una variación muy extrema, ¿no? Como en el caso, digamos, de disminución en producción de dopamina, que es un neurotransmisor. Entonces, esto va a crear problemas severos en el cuerpo, como Parkinson, ¿no? O si hubiera, digamos, una gran cantidad de neurotransmisores induciendo el mecanismo de estrés que se prenda, entonces vamos a tener un desbalance en la producción de neurotransmisores. Dopamina puede reducirse, digamos, en la producción por estrés. Se puede reducir serotonina, igualmente por estrés. Yo puedo afectar no solamente, digamos, actividad cerebral, pero también actividad fisiológica. Puedo tener problemas en la producción de testosterona, ¿no? O en la producción de en la mujer estrógenos o digamos cualquier otra hormona, digamos, femenina. Oxytocin puede variarse, que es otro neurotransmisor y actúa también, digamos, como hormona, y esto lo produce el cerebro, únicamente, digamos, con información. Entonces, información juega un rol importante. Entonces, la percepción del cerebro de que está programado y que nuestro carácter y personalidad y todas estas condiciones tienen que ver, digamos, con la experiencia del pasado y que nos programaron de jóvenes y que porque escuchamos esto y lo repetimos y ya nuestro cerebro está programado para digamos, actuar de cierta forma. Esto, digamos, es erróneo. Neuronas, que es lo que hablamos temprano, digamos, del cerebro evoluciona en respuesta a estímulos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que es un estímulo ambiental? No estoy hablando solamente, digamos, de la temperatura, estoy hablando de lo que observo del mundo exterior. Entonces va a haber estímulos. Estímulos ayudan, digamos, a evolucionar. Un estímulo puede ser producido, digamos que yo soy uno de los hermanos Wright, que lograron, digamos, construir el primer avión que voló. El estímulo puede ser observar nada más. Observas a unas aves volando. Entonces esto puede producir un estímulo y puede iniciar, digamos, preguntas que el individuo se inicia a sí mismo, ¿no? Que pueden ser cómo el hombre puede también llegar a volar. Entonces, este efecto induce, digamos, un efecto de dominó en la elaboración de nuevos circuitos neurales, donde nuevas preguntas pueden originarse. A medida que estos pensamientos se inducen, comienzan a producir nuevos circuitos neurales. Entonces, el individuo, como Mr. Rice, se pregunta a su hermano, hey, ¿podríamos nosotros romper, digamos, estas leyes aerodinámicas y lograr levantar un avión en el aire, como un ave? ¿Sí? Naturalmente que a este punto también hay otras experiencias previas. La historia en el pasado con
intentos de volar a la mano de estos hermanos daban evidencia contraria, donde historia y digamos, intentos lograron evidencia de que, por lo menos a esa altura, de que no se podía volar. Entonces, más sin embargo, digamos, como estructuras neurales comienza el individuo a hacer, se hace otra pregunta, ¿y por qué no? O tal vez ellos no entendieron bien aerodinámica. ¿Por qué no? Y entonces el individuo comienza, digamos, a estimular a través de estos circuitos neurales, no solamente el cerebro, pero todo el cuerpo. Porque las actividades, digamos, neurales y cerebrales y en todo este sistema nervioso central está también integrado al cuerpo en general. Porque tiene que haber dopamina. En este caso, digamos, estos hermanos en sus conversaciones, ¿por qué no, no? Y entonces comienzan nuevas preguntas y comienza, digamos, la elaboración en el cerebro de una mayor cantidad de dopamina, que es un neurotransmisor que estimula a que la persona inicie, digamos, el propósito y el deseo de su corazón. En este caso, el deseo de ellos es ver si buscaban una manera de crear un avión que pueda elevarse. Entonces, dopamina, este químico, permite que no solamente, digamos, el cerebro pueda funcionar y mantener motivado al individuo internamente, pero también que se estimule la producción de suficiente energía, que se estimule, digamos, otros órganos para estar listos a contribuir como organismo en las actividades, digamos, de orden creativo. Entonces, ok, ahora entendemos esto. Estos tipos de estímulos pueden afectar positivamente, digamos, al individuo, ¿no? Ahora, por otro lado, digamos, si el individuo comienza a entretener pensamientos que no son, digamos, buenos, igualmente va a crear circuitos neurales. Entonces, cualquier pensamiento, digamos, crea algún tipo de químico y va a integrar circuitos y a crear mapas. Entonces, todo esto, digamos, es lo que constituye, digamos, cómo va a funcionar el cerebro del individuo, cómo va a estar estructurado, cómo, digamos, se va a crear estos químicos o no. Ahora, quiero traer relevancia en esto porque la conexión que hay entre el cuerpo y el cerebro, digamos, es tan cercano que cualquier cosa que está creándose en el cerebro, cualquier circuito neural, cualquier, digamos, estímulo, cualquier variación en químicos, va a dar una señal hacia el cuerpo, que va a dar una señal hacia el cuerpo, digamos, para que se envíen mensajes, digamos, a él, ¿no? Entonces, este tipo, digamos, de actividad es algo que, va a ocurrir, digamos, durante el proceso, este proceso. Permítanme. Tengo un problema aquí con mi computadora. Ups, perdón. Tengo algo aquí. Ok, ahora sí. Ahora, ¿dónde se origina todo? Los pensamientos. Pensamientos son los que estructuran el cerebro. Pensamientos son los que determinan qué tipo de químicos el cerebro va a producir y cuántos de estos. Entonces, esto es algo que es único, es del individuo. Nadie puede crear los pensamientos por usted. Y científicamente la literatura moderna, digamos, ya nos da un indicativo más claro, ¿no? No es el ambiente el que crea, digamos, los pensamientos. El ambiente es un estímulo nomás. Pero el individuo, digamos, independientemente de las condiciones afuera, digamos, es el que determina, digamos, qué tipo de pensamiento va a originar. En el caso de los hermanos Wright, ¿no? Podríamos volar. Es muy probable que mucha gente se haya preguntado eso, mucho antes del invento del avión. Pero es muy probable que muchos detuvieron el pensamiento a ese punto. Y tal vez pensaron, entretuvieron pensamientos que obstaculizaron su habilidad de poder ser creativo, ¿no? Poniendo, digamos, ciertas preguntas, pero ya trataron antes y nadie lo ha hecho.
y eso fue suficiente para que abandonen cualquier posibilidad de crear, digamos, más estímulos. O tal vez no tengo dinero, o tal vez yo no sé nada de aerodinámica. Es más, en el caso de los hermanos Wright, ellos tampoco no sabían nada de aerodinámica, que tenían muchos problemas de orden financiero también. Y por otro lado, digamos, no solamente padecieron de algunos tipos de problemas fisiológicos. Entonces, como puede usted ver, las condiciones del medio no determinan exclusivamente, digamos, qué es lo que el individuo va a hacer y cómo estructurar, digamos, todo su cerebro. Entonces, esto es algo independiente, es algo personal. Entonces, pensamientos tienen, digamos, injerencia en toda la salud del cuerpo. Su cerebro necesita saber qué pasa en el mundo exterior para mandar un mensaje al hígado y al páncreas, y según lo que está ocurriendo, el hígado va a producir estos químicos o el páncreas produce más insulina o menos insulina. Como el ejemplo anterior, me tomé una soda, el cerebro necesita saber qué es lo que va a entrar para, según eso, determinar cómo va a protegerlo si usted ha cometido un error, digamos, en su dieta, ¿no? O si, por ejemplo, hay peligro en el mundo exterior, mi cerebro necesita saber, mis oídos, mis ojos, digamos, reciben la información, el cerebro lo detecta, sabe que hay un ladrón afuera, y entonces va a mandar mensaje al páncreas, al hígado y a todos los órganos a que hagan un cambio, digamos, en la manera como están funcionando en ese momento. Entonces va a haber más cantidad de cortisol porque necesito más energía en la sangre disponible para los músculos, menos energía en otros órganos porque tiene que estar disponible para salvar mi vida. Entonces, toda su salud, todo, depende de esto. Y cuando los pensamientos que generamos y repetimos son constructivos, el cerebro produce un nivel apropiado de dopamina, serotonina, oxitocina, endorfinas. Entonces, estos químicos juntos con otros químicos mandan mensaje al cuerpo a que se mantengan regenerándose, reparándose, desintoxicándose. Y este es el mensaje que hay, ¿no? Ahora, si por otro lado yo hago lo opuesto y entretengo pensamientos corrosivos y psicológicamente yo puedo, digamos, hacer que se prenda el mecanismo de estrés y entonces el cerebro cambia, digamos, la producción química y manda mensaje al cuerpo a que no se cure en ese momento, ni se repare, ni se desintoxique. Y esto pues no hace daño si hay peligro de verdad, ¿no? Porque peligro de verdad dura 20 segundos o un minuto, ¿no? Pero si es psicológico, entonces es un problema serio, porque tal vez le dure 5 minutos su atención a un pensamiento corrosivo, negativo o insalubre. Entonces, esta condición va a poner su cuerpo, digamos, en una situación muy adversa. Y si esto lo hago 2 o 3 veces al día, por 2 meses o por 5 años o 20 años, no se sorprenda, digamos, que vaya a haber problemas, porque el mensaje que hay, en el momento que hay peligro, que ya sea subjetivo, creado en su mente psicológicamente porque piensa que nadie lo quiere, o que usted es pobre y va a ser pobre toda su vida, o piensa, digamos, que digamos, el mundo es inhospitalario y que bueno, cualquier pensamiento de esta naturaleza pone sus sistemas vitales para protección, para curación, los pone en suspendida su reparación del cuerpo. Entonces haga eso algunas veces al día y va a ver cómo eventualmente después de 5 o 20 años o 3 años, va a tener problemas serios que pueden ser tan, digamos, graves como cáncer o diabetes, o migrañas o problemas cardiovasculares o presión alta o problemas de estreñimientos o colitis o puede haber problemas en el sueño. Entonces, esto es el estado de protección en que ponemos el cuerpo cuando generamos pensamientos corrosivos. Entonces, toda la salud está en sus manos. Nadie más es responsable. Ahora podemos decir, pero caramba, ¿no? Si esta persona me está haciendo pensar de esta manera, entonces esto es irracional, no es cierto. Usted decide pensar lo que usted desea
Y la interpretación del mundo exterior depende de la gran cantidad de estos pensamientos de la misma calidad que inicié o que introduje en mi mente hace 20 años o 5 años y no quiero cambiarlo, quiero mantenerlos. Entonces busco, digamos, justificación en errores del pasado, digamos, para mantener ese mismo tipo de actividad. Ahora, sus neuronas en el cerebro, digamos, son fabulosas, ¿no? Afortunadamente hay este mecanismo de plasticidad, es decir, puede haber cambios, puedo reestructurarlo. No lo puedo reestructurar con los mismos pensamientos, definitivamente no. Tiene que haber, digamos, transformación porque las expresiones genéticas en todo el cuerpo dependen mucho de qué mensaje el cerebro está mandando a su cuerpo. Cada célula recibe información a través de químicos indicativos de que hay que protegerse en ese momento o que hay que repararse. Y eso depende totalmente de usted. Esto es todo lo que va a hacer. Entonces, si el enfoque está, digamos, en tratar de buscar la píldora mágica o tratar de comprar la medicina mágica, ¿no? O la inyección mágica que me va a curar, eso, digamos, es irreal. ¿Okay? Porque, digamos, así no funciona el cuerpo. No hay la ausencia de una medicina. ¿Okay? El problema es que definitivamente, digamos, todos estos pensamientos corrosivos van a afectar, ¿no? Porque si mi cuerpo tiene que estar en áreas importantes, en estado de protección y no está reparándose o regenerándose, entonces la posibilidad de que ciertas proteínas no se produzcan es muy, muy claro, ¿no? Y con el tiempo yo voy a tener, digamos, deficiencia, digamos, en la producción de ciertas hormonas o puedo tener deficiencia en la producción de ciertas proteínas que produce el cuerpo. Entonces, y si yo, digamos, tengo la ilusión de que si compro una bala mágica y me voy a curar, digamos, esta es una ilusión. Porque mientras estos circuitos neurales no son reestructurados, el tsunami va a continuar viniendo de su cerebro, ¿no? Entonces, la condición de atrás de esto es que también atrás de esto se producen emociones, ¿no? Porque el cerebro tiene que guardar información, el cuerpo responde. Si usted entretiene pensamientos irracionales, porque el mensaje va a viajar por el sistema nervioso central y el sistema nervioso, digamos, automático, para dar mensaje al cuerpo. Entonces va a haber, digamos, una gran cantidad de emociones que se producen como respuesta, digamos, a los pensamientos corrosivos que hemos tenido, ¿no? Estas enfermedades, digamos, y lesiones que más tarde vienen, daños del sistema inmune, digamos, infecciones recurrentes, problemas, digamos, de enfermedades autoinmunes, es el resultado, digamos, de ese estado de alerta y de protección que se conoce como problemas, digamos, de estrés crónica, ¿no? Entonces, daños pueden ocurrir, sí pueden haber daños, no solamente por traumas, daños pueden ocurrir cuando hay muchas hormonas de estrés circulando en el cuerpo, ¿no? Igual que un trauma, ¿no? O en el caso de un trauma, digamos, si hubiera un golpe va a haber daños y va a haber muertes de ciertas neuronas. Afortunadamente, digamos, el cerebro tiene información por todos lados y aun cuando haya daños, la información va digamos, a estar disponible y con el tiempo muchas de estas áreas pueden repararse. En el caso, digamos, de daños producidos, digamos, por un desbalance en la producción de neurotransmisores debido a que hay un alto nivel de estrés, el daño más grande que puede haber es en el hipocampus. Es una región donde es muy sensible al cortisol. Cortisol es esta hormona de estrés. Entonces, siendo sensible a hormonas de estrés en cantidades, el cortisol puede, digamos, promover actividades, expresiones genéticas en estas regiones. Puede haber, digamos, la producción de ciertas proteínas mal fabricadas como beta-amyloid, y esto puede inducir a inflamación y puede inducir, digamos, a que el mismo sistema de protección de las células en el cerebro ataquen a estas células en el hipocampus y la persona puede comenzar a perder la memoria.
¿sí? Y yo creo que esto es algo que algunas personas ya comienzan a sentirlo cuando no se acuerdan de donde parquean, ¿no? Y les toma mucho tiempo encontrar el lugar donde parquean el carro, donde dejó las llaves, ¿no? En algunos casos es nada más falta de atención, pero en la mayor parte de los casos el problema, digamos, es por una gran cantidad de estas proteínas mal fabricadas que inducen, digamos, a que el sistema inmunológico en el cerebro comience a atacar a estas células. Otros daños más pueden haber en la producción de dopamina, ¿no? Que también es muy crucial en la salud del individuo porque puede generar otras enfermedades más degenerativas, digamos, o otros daños neurales. Bueno, afortunadamente, digamos, afortunadamente, estudios confirman, digamos, que las áreas dañadas, digamos, pueden ser reclutadas en nuevas regiones que van a permitir, digamos, que haya restauración de información. Entonces, esto sí es algo muy fabuloso en el caso, digamos, de nuestro sistema, digamos, neurales. Aún en traumas puede haber reclutamiento de regiones que van a poder, digamos, iniciar información, digamos, que se perdió en algún lugar que puede ser restaurado. En el hipocampo es más sensible, porque el hipocampo tiene una serie de funciones y no solamente, digamos, es guardar un archivo de todos los eventos de nuestra vida, digamos, pero también ayuda, digamos, como un puente de aprendizaje o memoria a largo plazo. Los cambios que pueden haber en nuestras vidas nos explican la increíble capacidad del cerebro para superar cualquier reto que haya. La muerte de un familiar, la pérdida grande de algo, digamos, alguna condición difícil. Entonces, esta capacidad, digamos, en la producción de químicos que permite, digamos, que el individuo pueda levantarse otra vez, a menos que continúe entreteniendo pensamientos corrosivos, que no puedo hacerlo, nadie lo hizo en mi pueblo, digamos, yo, pobrecito mí, o yo estoy así porque mi papá me trató de esta manera. Todas estas experiencias y memoria del pasado no necesariamente, digamos, representan la capacidad del cerebro. Es la intención continua de mantenerse como víctima la que no permite, digamos, neuroplasticidad. Entonces yo me enfoco en las experiencias del pasado. Entonces mi cuerpo se mantiene bajo las mismas condiciones y los daños crónicos, digamos, van a incrementarse y degeneración continúa a un punto, digamos, que se pueden iniciar mutaciones, digamos, en ciertas células, otras que son más sensibles a un desbalance hormonal, digamos, puede crear un desbalance general, digamos, en estas regiones en el cuerpo. Entonces, la plasticidad es lo que permite, digamos, que todo este sistema nervioso, tanto central como periférico, permite que se restaure salud. Entonces, un individuo puede hacer sus cambios en cualquier tiempo en su vida. Este es un dibujo hecho por un artista que es un científico en Holanda. Es muy interesante, pero como puede ver esos bandos de diferentes axones adentro en el cerebro, ¿no? Ok, hablando de salud y hablando, digamos, del estimulador digamos, en el daños cuando psicológicamente lo estimulamos. Estrés, vamos a hablar de estrés y estresor. Estresor es el estímulo del medio ambiente. Que mi hija no se despertó a tiempo para ir a la escuela, o hay tráfico, ese es un estresor. O perdí el trabajo, ese es un estresor. O mi esposa me dice que no me ama. Entonces luego tengo yo el estrés. El estrés es la respuesta. El cuerpo va a dar una respuesta con el fin de que usted regrese a normal. Es decir, aun cuando hay un evento muy fuerte, el cerebro inicia una serie de estímulos, de trabajos químicos para regresarlo a normal. Ahora, esto es muy sencillo. Desafortunadamente, el ser humano se enfoca en cosas que no han pasado todavía y comienza a iniciar pensamientos irracionales. Esto mantiene el estrés prendida.
Estrés no es malo, estrés es un mecanismo que me ayuda otra vez a ponerme en normalidad. Es la atención y el enfoque, digamos, en cosas que no han ocurrido y la manera como interpreto lo que escucho, junto a esto, digamos, produce y contribuye a que haya, digamos, un estímulo constante de este mecanismo de estrés. Y esto es lo que enferma. Entonces, ahora vamos a dar significado de esos estresos. El cerebro va a guardar información. Entonces, cualquier peligro que haya, digamos, es bueno. O sea, va a ayudar a uno a reflexionar. Por ejemplo, yo me despierto y me encuentro que mi hijo está fumando marihuana. Entonces, mi hijo está tomando una decisión incorrecta, digamos, se prende el mecanismo de estrés. Pero si yo no vivo bajo estrés y no estoy pensando que mi hijo va a ir a la cárcel y que ya qué estará haciendo y creando historias, entonces mi cerebro, digamos, esto produce estímulos que contribuyen al desarrollo de circuitos neurales y también a poner información disponible que me ayude a reflexionar, ¿no? Porque de repente el que tengo que cambiar soy yo, ¿no? Pero si yo entretengo pensamientos irracionales, entonces voy produciendo otros circuitos que mantienen este mecanismo prendido. Y entonces, en vez de ser de ayuda, voy a crear crisis frente a estas situaciones y eventos que van a venir. Entonces, si no reconcilio esto lo más rápido posible y continúo sosteniendo esos pensamientos, definitivamente, digamos, va a haber, digamos, problemas en el cuerpo, problemas en el cerebro, problemas en el sueño, problemas eventualmente circulatorios o algún otro tipo de problema metabólico o inmunológico. Con el dolor, digamos, se inicia, porque con el tiempo usted va a ver presión en estas áreas, porque lo que estresa se pone el cuerpo en alerta. Claro, va a haber un león, necesitan los músculos ponerse listos para pelear o correr. Entonces, pero como en este caso es psicológico, no hay nada, digamos, de peligro, entonces la posición de lista para batalla en estos músculos van a estar, y también la tensión que produce conduce, digamos, eventualmente a dolores. Dolores aquí, dolores en la espalda, dolores en la nuca, dolores en los brazos. Esto va a traer otros problemas más. Presión a nervios que están cerca en esa área. Va a haber también un alto nivel de cortisol circulando por la sangre y afectando estos músculos. Va a haber una gran cantidad de cortisol afectando nervios que viajan por estas regiones. Va a haber también problemas circulatorios frente a esta condición, digamos, de estrés. Y esto puede crearme eventualmente problemas también, ¿no? Dolores de cabeza o migrañas, o en casos extremos, digamos, hasta parálisis faciales o parálisis, digamos, del cuerpo. Veamos este mapa rapidito, ¿no? Este mapa nos da una idea, disculpe que esté en inglés, en cuanto a lo tan exacto y sofisticado que es el cerebro. Inclusive el mismo cerebro es un órgano nada más, y hay una serie de mecanismos que permiten que haya evaluación de lo que está pensando. En otras palabras, usted no es el cerebro, cerebro es un órgano, nada más, que ayuda a que usted pueda guardar información para no tener que aprender todos los días lo mismo. Esto le permite vivir y tener funciones como ser humano, trabajar y tener hijos y salir a pasear y leer y entretenerse, digamos, y hacer yoga o correr, ¿no? Toda esta información, digamos, y regiones del cerebro le permiten ser lo que es, humano. Entonces, pero esto es un órgano nada más. El que establece y el que conduce este centro, digamos, de comando es usted. Y los pensamientos que usted va colocando, digamos, en el cerebro van estableciendo una orden química interna, digamos, y también una influencia en el resto del cuerpo. Entonces, dentro de todos estos procesos, digamos, de información, usted puede crear imágenes, usted puede crear pensamientos, usted puede iniciar pensamientos visuales, usted puede crear reflexión, enfocarse en una cosa, utilizar, digamos, algunas otras funciones que le permiten comunicarse con alguien más o iniciar, digamos, su propio lenguaje. En este momento, mi cerebro está trabajando y poniendo información disponible para que yo pueda articularlo. Al mismo tiempo me está mandando mensajes a mis cuerdas vocales para que sepan exactamente
qué tono debo poner cuando estoy hablando de este tema o qué tono pongo cuando hablo de este tema. Todo esto es un proceso, digamos, dinámico. Y desafortunadamente, digamos, lo podemos usar para bien o para mal. Y si lo usamos para bien, entonces, digamos, usted va a tener la producción correcta de químicos. Si lo usamos para mal, digamos, va a haber un desbalance y un problema en la regulación de genes en el resto del cuerpo. Ahora, en cuanto a interacción hay, digamos, en todo su cuerpo, en su cerebro, digamos, para activación de hemisferios, usted puede iniciar velocidad de enfoque, tener ejercicios mentales. Usted puede observar, digamos, lo que está ocurriendo en el cerebro. Entonces, la salud de su cuerpo, en general, depende de eso. La salud en las relaciones depende de qué es lo que está poniendo en el cerebro, qué es lo que usted entretiene. Y cualquier condición que hay, no solamente fisiológica, pero la realidad que creamos, que no es una realidad verdadera, puede ser subjetiva. Yo puedo tener una realidad y pensar mi esposa no me quiere o mis hijos no me respetan. Y eso puede ser totalmente subjetivo, porque la información que creé con pensamientos puede ser basado en información incompleta. Entonces, por ahora, digamos, esta es la presentación hoy día. Ojalá que haya sido práctica. Acuérdese que cuando usted tiene un dolor en algún lugar, esa nada más es una manifestación de actividades cognitivas. Si usted, digamos, comienza a tener un problema más serio, ¿no? Colitis o gastritis o estreñimientos, esta es una condición en su sistema nervioso simpático y parasimpático. Hay, digamos, una gran cantidad de estrés. Si tiene otros problemas asociados con el sueño igualmente, o tiene problemas, digamos, asociados con problemas hormonales o problemas inmunológicos, o usted tiene problemas de sobrepeso o diabetes, todas estas, digamos, condiciones son afectadas, digamos, por digamos, un desbalance que hay en neurotransmisores producido, digamos, por estrés crónica que hemos estado, digamos, viviendo por mucho tiempo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Permítame aquí responder alguna pregunta de Claudio. Creo que tengo una pregunta. Déjeme leerla primero. Ok. Déjame ver si tengo una pregunta aquí. Ok, aquí tengo una pregunta que me acaba de llegar. Dice, ¿cómo esta conexión ocurre con la piel? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Que la piel está constituida, digamos, en el área de la piel tenemos receptores y sensores que permiten que en el momento que hay cambio de temperatura, entonces el cambio de la temperatura la reciben receptores en las células en la piel y estos receptores estimulan la producción de ciertos químicos. Y estos químicos, digamos, son los que producen mensajes, digamos, a otros receptores que hay, terminales neurales. Hay ciertos terminales de nervios que hay en la piel y entonces el mensaje se recibe por esos medios, que serían nervios, que luego llegan, digamos, hasta el cerebro. Y de ahí, pues, todas las funciones de estimular, digamos, la temperatura interna para mantenerla, digamos, en balance. Ok, aquí hay otra pregunta. Acaba de llegar. Ok, no sé si tengo... Aquí, lo voy a leer, ok. ¿En qué manera estos pensamientos producen todos estos químicos? Bueno, el cerebro es como un centro de operación, por decirlo así. Entonces, alguien tiene que poner la información allí, y no es su cerebro. Su cerebro es un órgano nomás. Hay un comandante de operación, hay el operador. El operador es usted. Estudios científicos hechos dentro del área de la neurobiología y neurociencia
han tratado de buscar al operador. ¿Quién pone la información? Porque si yo muevo un dedo, que mi cerebro, que tiene su centro de operación, manda mensajes a diferentes neuronas y nervios, y finalmente mi dedo recibe la información y yo lo muevo. Entonces, el operador no se ha podido encontrar en ningún estudio. Ningún estudio, digamos, científico ha podido determinar dónde está, quién es el operador, quién es el que mandó el mensaje a que se mueva el dedo. Entonces, usted, no sé cómo quiere llamarle, el espíritu, usted, su conciencia, pero usted es el que decide qué es lo que va a poner. Su cerebro nunca va a decidir por usted. Usted tiene la información, la repite, la guarda y esta información se graba en el subconsciente como una grabadora. Y si usted, la intención suya es pensar de que el mundo no es amigable, entonces todas las previas información que he guardado va a ponerse disponible para usted. Entonces, no sé si hay otra pregunta más. Creo que tengo a Renato ahí en la línea. No sé si está ahí presente. Bueno, sí lo tengo. Sí, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, creo que hay una pregunta que te llegó de tu lado. Sí, doctor. Me están comentando cómo está la situación del dolor. Okay, muy buena. Me dice, así tal cual me preguntan, ¿cómo está esa situación del dolor que comentó? Perfecto, muy bien. Yo me golpeo con la silla. Entonces, el golpe es solo un estímulo. Que el golpe no me produce el dolor. El golpe es un estímulo. El momento que mis células musculares y la piel, o los nervios que fueron impactados, o el hueso, y todo esto al mismo tiempo, reciben el impacto, el estímulo es traducido a través de químicos por estos tejidos y luego la información del tipo de impacto viaja, digamos, por nervios hacia el cerebro y el cerebro sabe que hay dolor. Entonces el cerebro sabe que ha habido un estímulo, el cerebro manda mensajes a través de nervios que producen dolor. El dolor es producido en el cerebro. Entonces, pero viaja tan rápido que usted ni se da cuenta, digamos, entre el momento que recibe el impacto al momento que tiene el dolor. Entonces, este es el dolor que ocurre. Y naturalmente, digamos, hay sensores en la piel que dependiendo, digamos, del tipo de impresión que llevó, digamos, cuán fuerte fue el estímulo. Si hubo presión fuerte, menos fuerte, dependiendo de eso, la cantidad de estos químicos o mensajes de dolor pueden ser mayor o menor. Si tengo un golpe muy liviano, entonces el dolor es menor. Si el impacto fue más fuerte, el dolor es mayor. Entonces en el cerebro se produce el dolor. Ahora esto es bueno porque el dolor permite que yo mueva rápido mi pie de donde se produjo el golpe. Entonces, igual como si yo pongo mi mano en el fuego, ¿no? Entonces el fuego no es el que me produce el dolor. Fuego nada más da el estímulo, por el cambio de temperatura elevada, la piel recibe la información, la transmite a través de nervios, el cerebro sabe, el cerebro responde y usted recibe el dolor y también se produce el movimiento automático para evitar que continúe su mano en el fuego, ¿no? Esto nomás es un mecanismo de protección. Igual como cuando vamos a decir que usted tuvo un accidente, no va a haber más dolor porque el cuerpo quiere que usted se quede sin moverse, se quede allí y se quede descansando hasta que los huesos se reparen, hasta que la piel se repare. Entonces todo esto, digamos, es beneficioso. Si hay una infección, también va a haber dolor. Si hay una infección, va a haber dolor, digamos, porque va a haber inflamación. Es un proceso de protección también. Porque imagínense, yo tengo una infección, yo necesito mucha energía disponible para las células inmunes que van a estar matando bacterias. Entonces, el dolor va a limitar la cantidad de actividad. Entonces, si yo tengo una infección, voy a sentirme muy cansado, no voy a tener energía y este es un trabajo del mismo cuerpo y pues voy a descansar. Esta reducción de actividad va a permitir que la energía esté dirigida hacia el sistema inmune para que pueda matar las células bacterianas o virus que está circulando por mi cuerpo. Entonces, dolor, maravilloso sistema. Ahora, cuando el dolor es crónico,
yo puedo inducir más dolor. Que si yo, por ejemplo, tengo un golpe y yo comienzo a enfocarme en el golpe y digo, ay, me duele, el dolor va a incrementarse. Porque la misma estrés, al enfocarse más en el dolor, hace que más cortisol se produzca, va a haber más marcadores inflamatorios y el dolor se incrementa, digamos, si mi enfoque está en el dolor. Entonces, muchas personas con dolor crónico han creado, digamos, un mapeo del dolor. Entonces, aun cuando ya ni existe el daño, el dolor continúa, porque es ya un daño neural, el estímulo constante con los mismos pensamientos para sostener el dolor por mucho más tiempo. Dice la persona que si existe dolor cuando no se ha golpeado, como por ejemplo en algunas de las terminales como dedos, pies, o alguna zona donde no ha tenido o como la fibromialgia, en esos casos, Sí. ¿cómo lo está representando? Sí, mira, los nervios son como cables, ¿no? No son cables, pero son como cables. Por ahí viajan cargas eléctricas, hay químicos que están por allí, y en la parte exterior de esos cables, como un cable eléctrico, ¿no? Tiene una cobertura, ¿no? Entonces, si yo le quito la cobertura y toco el cable, yo voy a sentir una carga eléctrica. Entonces, por estos nervios viajan muchos diferentes mensajes de diferentes tipos. Si por alguna razón la cobertura de los nervios, que son hechos de ciertas células, comienzan a morirse, porque llevo mucho estrés, comienza a morirse esa cobertura. Entonces voy a exponer, por decirlo así, el cable. Y entonces la persona puede comenzar a experimentar, yo qué sé, como pequeños calambres, o experimenta, digamos, como cargas eléctricas o dolor. Entonces, realmente ese mensaje no tenía que haber llegado allí, no era necesario, pero ha habido la destrucción de la cobertura de los nervios. Y eso solamente puede ocurrir por alto nivel de estrés o puede ocurrir por diabetes. Si tiene diabetes, el azúcar elevada mata esa cobertura en nervios y puede iniciarse neuropatía. Entonces, estas condiciones, digamos, alto nivel de marcadores inflamatorios o alto nivel de cortisol, que es la hormona de estrés, o alto nivel de azúcar, va con el tiempo destruyendo nervios y va a haber dolores. Entonces, casi el dolor ese que aparece de ningún lugar, ¿no? Es eso, hay que revisar, digamos, qué condiciones emocionales está. Y por lo regular todas esas enfermedades como fibromialgia y hay aproximadamente como unas 100 diferentes enfermedades neurales que todas están asociadas, digamos, a la misma condición. Muchos marcadores inflamatorios producidos, digamos, por algunas condiciones, falta de sueño suficiente en la noche o alto nivel de estrés o sobrepeso conduce a alto nivel de marcadores inflamatorios que viajan por la sangre y pueden crear esta situación. Problemas virales también pueden afectar, digamos, la cobertura, pero eso ya es un problema inmunológico. El sistema inmune no reconoce virus y los deja vivir y pues la infección se mantiene más tiempo o bacterias. Y eso también una ineficiencia del sistema inmune por la misma estrés crónica. Ok, y también otra pregunta que tengo aquí, ¿esto también está asociado a problemas del sueño? Claro, digamos, el cerebro es un órgano que contiene 100 billones de neuronas y el cuerpo tiene 70 trillones. Y entonces todo el cuerpo, inclusive el cerebro, produce tóxicos. Estos endotóxicos se producen, digamos, porque las proteínas hay que reemplazarlas y ya cuando ya no sirven ya son tóxicos, hay que removerlos. Células nuevas nacen, las viejas se mueren y tienen que ser removidas. Mientras comemos hay productos secundarios que tienen que ser removidos. Entonces, estos mecanismos, hay un mecanismo que el cuerpo tiene para desintoxicar. Ocurre en la noche, mientras duerme. Eso toma como 7 horas y media, 8 más o menos,
remover todos los tóxicos que producimos en el día. Ocurre cuando duerme nada más, no durante el día. Entonces, si hay mucho cortisol por estrés, la glándula pineal, que tiene algunas funciones, está en el cerebro, produce una hormona que me hace dormir, me hipnotiza. O sea, comienza a producirse cuando el sol va bajando en la noche. Y luego, digamos, a las 3 horas ya hay suficientes de estas hormonas y son las 9:30 de la noche o 10, pongo la cabeza en la almohada y me voy. A los 3 minutos estoy como hipnotizado. No sé si ustedes han estado conscientes del proceso, ¿no? La hormona que conduce al sueño te cierra ciertas regiones del cerebro y inicia algunas fases en el sueño. Entonces, cortisol, que es una hormona de estrés, cuando vivimos bajo estrés durante el día, va a afectar, digamos, la producción de esta hormona. Y puede ahí ver insomnios, o me despierto en medio de la noche, o me demoro en dormir, o duermo toda la noche, pero me despierto muy agotado. Entonces, no ha ocurrido todos estos procesos. Y desintoxicación es vital, muy vital, no solamente para el resto del cuerpo, el cerebro también produce, está trabajando mucho, porque el cerebro utiliza el 25% de toda la energía del cuerpo y solamente pesa como el 2%, nada más. Entonces, en otras palabras, cada célula neural usa muchísima energía y también produce tóxicos. Entonces, esos tóxicos tienen que removerse. Y si la persona no duerme bien, entonces va a haber muchos marcadores inflamatorios que no solamente afectan a las células en el cuerpo, pero a las células en el cerebro también. Y es una condición similar por estrés crónico. Ya no veo ninguna pregunta de las que no puedo verlas del portal, pero Sí, las aquí que hay habían una hecho por más en el WhatsApp portal. son estas. Aquí veo una más en el portal. Dice, usted dijo que el ambiente del mundo externo, yo lo produzco mi realidad. ¿Cómo eso funciona? Porque tengo problemas en casa y hay mal comportamiento. ¿Yo produje parte, digamos, de ese problema? La respuesta es sí, porque sus pensamientos van a conducirlo a sus comportamientos. Y su comportamiento va a crear una reacción, ya sea de resistencia, si no fue buena, o una, digamos, reacción amigable, ¿no? Y cercana y de conexión con sus familiares. Entonces, estos pensamientos que entretenemos no solamente me dañan físicamente, conducen, digamos, a crear el ambiente en el que estoy. Entonces, definitivamente todos los días va a haber la misma situación, porque yo todos los días sigo pensando igual, mi hijo es un flojo, o mi esposa no me quiere, o soy pobre, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos corrosivos, y muchos de esos son hasta difícil de verlos, porque cuando creamos pensamientos corrosivos, nos hacemos tan familiar a ellos que ni podemos distinguir entre un pensamiento corrosivo y uno que no es corrosivo. Y a veces nos comparamos tanto con otros que pensamos, bueno, yo no insulto ni grito, ¿no? Como mi vecino, entonces yo voy a estar bien. En realidad, digamos, pensamientos corrosivos, digamos, pueden ser reflejados en su comportamiento y más luego usted crea su medio ambiente. Usted crea todo. Usted puede crear una familia feliz o usted puede crear conflictos. Y cierto que cada individuo, digamos, personalmente toma decisiones y sus hijos van a tener su comportamiento, pero gran parte de la influencia que es con su propio comportamiento. Entonces, muy bien, con esto concluimos con esta presentación. Muchas gracias por el tiempo. Renato, te dejo el tiempo a ti. Gracias, doctor. Bueno, pues para informarles que del domingo vamos a tener nuestra acostumbrada terapia conectiva. Los esperamos, les vamos a hacer llegar la liga para que ustedes accesen. Disculpa, hay alguien que me mandó un texto, pero también mandó unos mensajes. Y disculpe que no le respondí, no los vi también. Quiero darme unos minutos más y perdonen a la audiencia. Dice, ¿existe diferencia entre los efectos de cortisona ingerida y la cortisona que producimos? Muy buena pregunta. Cortisol, que
hay una variedad, digamos, que se llama glucocorticoides, que producen nuestros adrenoles. La cortisona es sintética, produce los mismos efectos. Si usted se inyecta cortisona, usted está poniendo cortisol en su cuerpo. Naturalmente que es sintético y el hígado tiene que hacer más trabajo, pero ambos hacen daño en exceso. Cortisol es bueno. El cuerpo lo usa todo el día en cantidades pequeñas para muchos mecanismos. Cuando el problema es la alta cantidad de cortisol. Y cuando usted se inyecta cortisona, digamos, naturalmente es en altas cantidades. Otra pregunta que me mandaron 2 veces aquí. Yo siento problemas al encierro y hasta me da miedo de noche y me es difícil dormir. ¿Cómo es este padecimiento? Sí, mira, toda esta condición, digamos, es en cuanto a los comportamientos, digamos, temores, enojos, resentimientos, son el resultado, digamos, de repetidos pensamientos. Yo me enfoco en continuar repitiendo los mismos pensamientos. Lo repito, que quién estará atrás del closet, vendrá alguien a romperme la puerta, repito esto en mi mente, eventualmente, digamos, me va a conducir potencialmente, digamos, a un comportamiento de esta naturaleza al punto que se hace automático. Hay unos protocolos que usted puede, digamos, seguir para la persona que escribió. Mande, digamos, un mensaje al médico que lo invitó, o al terapista o al distribuidor para que le dé una hoja de evaluación y podamos ayudarle de esta manera. Gracias. Disculpa, Renato, que te dejo ahora sí que cierres. Bueno, yo creo que ya salió Renato. Bueno, muchas gracias a todos y que pues Dios los bendiga y ojalá que esta información haya sido útil para todos. Muy amables.